Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, hoy queremos salirnos un poco de la coyuntura del Perú, de América Latina, incluso de Iberoamérica, y queremos tratar un tema de enorme trascendencia para las reflexiones históricas, para las reflexiones internacionales, para entender un poco el mundo de hoy. Y es que Henry Kissinger acaba de morir a los 100 años. Y la estela que deja a lo largo de su vida tiene que ver con la geopolítica mundial de las últimas décadas, tiene que ver con un nuevo entendimiento incluso de las relaciones diplomáticas. Y por otro lado, Henry Kissinger es un personaje absolutamente contradictorio. Un hombre que en determinadas épocas se constituyó quizá en uno de los hombres más poderosos del planeta, del mundo libre, junto a los presidentes de Estados Unidos o incluso más allá de los presidentes de Estados Unidos considerando su influencia, es el arquitecto del restablecimiento o de la reconstrucción o del establecimiento de las relaciones modernas entre China y Estados Unidos, los dos supergigantes del planeta. Igualmente, es el arquitecto de la política, de la geopolítica estadounidense durante la Guerra Fría con respecto a América Latina, muy odiado por las izquierdas comunistas, por las izquierdas progresistas, por su supuesto papel en el caso de las dictaduras del Cono Sur, particularmente en Argentina, en Chile, según se le atribuye, ¿no? Por otro lado, tiene mucho que ver con la posición de los países industrializados frente al mundo emergente, frente al mundo árabe de entonces, que empieza a alinearse con la Unión Soviética. Es el hombre, el gran arquitecto de la diplomacia internacional de la Guerra Fría de los Estados Unidos. Pero por otro lado, Henry Kissinger es un hombre también muy cuestionado, no solamente por las izquierdas, ¿no? Por las izquierdas latinoamericanas, por ejemplo, sino también por algunos sectores conservadores, porque de alguna manera lo identifican a él como el arquitecto de estas políticas progresistas que han terminado debilitando, erosionando a Occidente. Por ejemplo, a Henry Kissinger se le vincula mucho con la estrategia de reducción demográfica del planeta. Es una estrategia que el día de hoy se ha convertido en un terrible talón de Aquiles para Occidente. Lo estamos viendo en el caso de Europa, estas migraciones islámicas, que no son migraciones que se integran a los estados de derechos, a las sociedades occidentales, sino son migraciones que avanzan y construyen un propio orden al margen del orden de las constituciones y de Occidente. Lo estamos viendo también en el propio Estados Unidos, una estrategia que incluso ha terminado afectando a la gigantesca China, con este criterio de un hijo, una familia, un hijo. Pero en fin, son temas muy contradictorios. Intentar resolver eso en una, dos, tres entrevistas es una ilusión, pero sí podemos aproximarnos al gran tema, al gran asunto que representa la trayectoria y el legado de Henry Kissinger. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Miguel Ángel Rodríguez Macay. Él ha sido exministro, ex canciller del Perú, docente universitario, académico y muy enterado de estos temas, a quien le decimos buenas tardes y le agradecemos por su participación. Buenas tardes, señor Rodríguez Macay, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si le hablo de Henry Kissinger, ¿cuáles son las impresiones que le causan? Este, digamos, desde el punto de vista del mundo libre, Henry Kissinger es un arquitecto de la geopolítica mundial durante la Guerra Fría. Pero explíquenos. A ver, yo creo que has hecho una introducción muy certera, como las que siempre haces, y ahora apuntalando a la figura de Henry Kissinger. A mí
Henry Kissinger siempre me produjo admiración. Mira, para comprender las relaciones internacionales del Perú, yo siempre miraba, leía todo de Henry Kissinger. Mira lo que te estoy diciendo. Es decir, eh, Kissinger fue al mismo tiempo que un enorme teórico de las relaciones internacionales, un enorme pragmático de las relaciones internacionales. Esa fue la fama que alcanzó por sus resultados. Eh, Explicó y cosmovió la Guerra Fría, por ejemplo, la Guerra Fría, y solamente entendió que acabar con ella era la consecuencia de un proceso pragmático. Por eso ingresa como un ancla a China para deshacerse de el mundo bipolar que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética. Es que esa era la gran preocupación que tenía Richard Nixon. Un día, mira tú, un día Henry Kissinger entra al despacho del presidente Nixon y le pregunta al presidente, ¿por qué usted está tan preocupado? Y le dice, es que ya hemos llegado a la luna y ya debería acabar el mundo bipolar. Entonces le dice, le explica el plan, acuérdate ese famoso viaje que hace hasta Pakistán, miente que se enferma y en verdad hace un viaje secreto de Pakistán hasta China para reunirse con Mao, regresa y le dice a Nixon, ya está todo listo, usted no se preocupe, llegará en olor de multitud a China. Se reúne y comienza a deshacerse ese bloque que significó la Unión Soviética. Nadie cuenta esto cuando se explica el derrumbe de la Unión Soviética. Todo el mundo habla de los 80 y nadie habla de lo que tú muy bien has dicho, de la arquitectura para ese camino. Eso es pragmatismo, Víctor Quisiera Albert. detenerme en este punto, ¿no? O sea, esto se produce aproximadamente 73, 74, más o menos, 72, sí. ¿no? ¿No? Digamos, en ese momento, la China todavía no había iniciado ese proceso de las 4 modernizaciones y de la apertura que despliega Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, ¿No? En ese momento estaba en curso incluso la revolución cultural de la banda de los cuatro. Y es en ese momento en que Kissinger, digamos, en los estudios diplomáticos, se analiza mucho eso, ¿no? sí, Ese momento en que Kissinger rompe la unidad entre China y la ex Unión Soviética y saca al Asia. Si bien es cierto, el comunismo asiático estaba en curso, iban a haber guerras, iban a continuar, pero saca ese comunismo del gran eje de la guerra, del gran eje bipolar. Ese es un mérito muy enorme, bien. ¿no? En Es que términos. justamente, muy bien, ahí está el pragmatismo de Kissinger. Porque divide y reinarás, ¿no es cierto? Dividió Asia, donde estaba la Unión Soviética compacta en su espacio unilateral, al otro lado estaba Estados Unidos. Ese solo acto fue el comienzo del proceso de la caída progresiva de la Unión Soviética. Es decir, hablamos de Brezhnev, luego Chernenko, Andropov, Gorbachev. Ese proceso se hace con Kissinger, no en los 80 como algunos dicen. Por eso es muy importante su pragmatismo. La segunda razón por la cual admiro a Henry Kissinger es porque fue prospectivo. Tú hablabas hace un instante de geopolítica. Kissinger tenía muy claro el mapa del planeta de los 80 y 90. Fíjate tú, en los años 70. O sea, él prefiguraba que la hegemonía estadounidense, que acababa con el final de la Guerra Fría,
ese mundo unipolar, él ya lo había pensado en los 70, o sea, se adelanta, hace una perspectiva geopolítica para establecer las bases por las cuales Estados Unidos, si quería realmente ser el gran hegemón de la Tierra, tenía que caminar solo y no acompañado, que era lo que más mortificaba no solamente a Nixon, sino a toda la, digamos, a toda la clase política y del poder estadounidense que no sabían cómo deshacerse de la Unión Soviética. Ese es el gran aporte de Henry Kissinger. Y su pragmatismo ha enseñado a los teóricos de las relaciones internacionales posteriores, a las escuelas diplomáticas del mundo, a los cancilleres del mundo, a los profesores de política exterior. ¿Qué cosa ha enseñado? Que el poder mundial no tiene moral. Y cuando digo que no tiene moral, es muy claro. Él busca resultado en base al pragmatismo. No es que sea inmoral su proceso, no. Sencillamente enseña que la moral es ajena al poder. Por eso él decía siempre, nuestras acciones y nuestros resultados son amorales, Víctor Andrés, completamente amorales. Entonces no existe el pobrecito, la subjetividad, solamente el resultado, pensando en qué, en el bienestar. ¿De quién? Primero de Estados Unidos. Ah, claro, eso era la leitmotiv. Y segundo, por supuesto, en las relaciones internacionales con todos los que estaban alrededor de Estados Unidos. Y entonces Ahora, por ahí es un poco el camino que él elige. lo del Asia, digamos, es una obra maestra de la geopolítica, de la astucia, de la diplomacia, porque incluso todavía no estaba culminada la guerra de Vietnam, recordemos eso, ¿no? Es decir, era un escenario, era o sea, la acción de Kissinger en el Asia, de alguna manera, saca al Asia del gran eje comunista o lo neutraliza, y es lo que posteriormente va a permitir el surgimiento de los tigres asiáticos, de los llamados tigres del Asia, y la conversión de Asia en una economía capitalista que más tarde, en su gran mayoría, va a evolucionar hacia el capitalismo. Más allá de que China siga siendo un régimen de partido único, más allá que ahí esté Corea del Norte, ¿no? Pero en general, digamos, bueno, hasta el propio Vietnam se ha encaminado a un capitalismo de Estado, un capitalismo autoritario. Mira, tú me has quitado la palabra de los labios porque el verdadero gestor, promotor, autor de que China y los tigres y tigrillos asiáticos se conviertan, otro era países socialistas, etcétera, se conviertan en países capitalistas, se llama Henry Kissinger. O sea, eh, Kissinger les da la plataforma al abrir el espacio para China en una suerte de poder revitalizado, ¿no es cierto? Aparece y se dan cuenta el enorme volumen de lo que pueden conseguir, y Henry Kissinger prácticamente les da la receta. Por eso es que cuando llega Deng Xiaoping al poder, ya con la muerte de Mao, terminó la revolución cultural, que más fue la expresión de la egolatría de Mao, ¿no es cierto? Prefiguraron todo lo que estaba gestando Henry Kissinger. No es que Kissinger solamente estaba dedicado al nivel político, ideológico, comunismo, anticomunismo, no, no. Ahora, Henry Kissinger entraba en el elemento económico de los países asiáticos que terminaron subsumidos. Y ya vas a ver después cómo, pasando con grandes garrochas el sistema económico internacional, como vemos el día de hoy. ahora, en el caso de América Latina, sí existe una crítica muy ácida, muy fuerte de la izquierda, porque de alguna manera en ese entonces, Estados Unidos, entre comillas, ¿no?
seguía, digamos, la izquierda, el progresismo en América Latina, siempre señaló de que Estados Unidos consideraba a la región como su patio trasero. Bueno, pero al menos era el patio trasero. Ahora Estados Unidos no se ha desentendido totalmente de América Latina y se le critica mucho el respaldo que él tuvo a las dictaduras de entonces, a las dictaduras, por ejemplo, a la dictadura argentina, a Pinochet, pero digamos, de alguna manera América Latina y América del Sur también fueron contenidos en esta posibilidad de girar hacia el eje de la Guerra Fría, hacia el eje soviético. Reflexionemos sobre A ver, esto. mira, eh, Kissinger fue muy claro con América Latina. Es verdad que su mirada hacia América Latina era más bien una en la receta de la estrategia estadounidense de todo lo que era su marco de influencia. Él enseñó en las universidades, en Harvard, enseñó la importancia de que Estados Unidos en su eje geopolítico jamás puede perder influencia. Eso era lo más importante. Y por eso veía como amenaza el caso patente de la llegada de Salvador Allende al poder en Chile y miraba todos los otros escenarios donde el comunismo quería trepar en los países de América Latina. Eran amenaza y él aplicaba su pragmatismo porque era el marco de influencia. Y una América Latina a la que es verdad, Estados Unidos estaba acostumbrado a mirar primero de lejos y segundo, en muchos casos de espalda, solamente esperando que le dé recursos. Henry Kissinger, tenemos que ser claros, aplica eso que habían aprendido en las universidades al comienzo del siglo XX sobre el destino manifiesto, que Estados Unidos tenía que tener sobre el espacio de su radio de acción control. Ya cuando digo control, estoy hablando pues en términos políticos. Y claro, eso le generó a él, como has visto luego, cuestionamientos, animadversiones por aquellos que miraban su proceso político de gran influencia en los presidentes, fundamentalmente en Nixon, con quien trabajó más tiempo, con Gerald Gerald Ford Ford, también, claro, después de que su el caso de nivel de Watergate, impacto después de Watergate el está Ford, ¿no? Creo. bueno, el famoso caso de Watergate que tuvo el presidente Nixon, si mencionas eso, decir que si alguien hizo que los estadounidenses, digamos, dejaran para un segundo plano ese escándalo, fue el propio Henry Kissinger que le mostró al país la rapidez con que un presidente se dejaba inspirar por un asesor y luego secretario de Estado de alto nivel como Kissinger, que le abrió las puertas al estrellato internacional. Por eso es que Nixon es recordado como uno de los más grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos gracias a Henry Kissinger. Ahora, volviendo a América Latina, ¿no? Volviendo a América Latina, la lógica geopolítica de Kissinger en América Latina está centrada en una visión de hierro anticomunista, ¿no es cierto? Y en ese objetivo anticomunista, bueno, las dictaduras no importaban. Era una época en que habían dictaduras de izquierda, la dictadura nacerista de Juan Velasco Alvarado, la dictadura totalitaria de Fidel Castro, ¿no? El comunista totalitaria de Fidel Castro. Y bueno, en ese entonces la dictadura no importaba. Ese es el balance final. Él de alguna manera eh, mantuvo a América Latina al margen de este proceso de convergencia con la Unión Soviética, que sí se produce en el mundo árabe, que es lo siguiente que te voy a preguntar, ¿no? Muy Sí, rápidamente. sí, esto es muy importante lo que dices porque él tenía muy claro el comportamiento de Estados Unidos respecto de cada una de las naciones de Sudamérica
tenía muy claro, sabía diferenciar y su tracto fue distinto. Por eso es que algunos dicen, sí, pero Chile tiene en Estados Unidos un aliado estratégico. Bueno, es que no están mirando la profundidad de las relaciones que Estados Unidos buscaba hacia Chile, distintas a Perú en su momento, con dictadores que tenían diversas matices. Tú lo has dicho, el caso Velasco, que era un presidente nacionalista socialista de alguna forma, o de Pinochet, que era un presidente también dictador, pero derechista, conservador, qué sé yo. O sea, para Kissinger no importaba el tipo de régimen, lo que importaba era la orientación ideológica que pudiera poner en riesgo ese marco de influencia que Estados Unidos tenía que mantener. Por eso es que la Guerra Fría fue en gran medida de carácter ideológico, capitalismo versus comunismo. Él tenía en su despacho un mapa y pintado de azul los países que estaban capitalistas y de rojo los que eran comunistas, y decía, cuanto más países estén pintados con banderitas azules, es que Estados Unidos está yendo en correcto camino a su marco de influencia. Por eso es que se metía en todos los lugares que pudo encontrar en el mundo vulnerables o conflictuales. Eso explica por qué Estados Unidos estaba en todas partes, Claro, era porque el para ellos momento, era vital ese marco de al fin, influencia. luego te quiero preguntar, es el momento de Estados Unidos como el imperio, ¿no? Es el imperio estadounidense, en el buen sentido del término de la palabra. Es- Sí, ¿No? sí. Pero en fin, eso después, pero quisiera preguntar, pero Nixon sí, eh, con el apoyo a Israel, luego de la guerra de Yom Kippur, no puede evitar que el mundo árabe gire hacia una cercanía con la Unión Soviética. Sucede algo muy extraño, ¿no es cierto? Porque, digamos, la hegemonía de la Unión Soviética que consigue luego de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En su zona de influencia, se mantiene la presencia occidental en Europa, excepto la Alemania, la Checoslovaquia, la Rumanía, en fin, pero se mantiene eso equilibrado, pero no puede evitar digamos, este triunfo soviético en el mundo árabe. Y uno siente que a partir de ahí se van acumulando los problemas que el día de hoy vemos en el Medio Oriente. Sí, el tema era que el gran punto de quiebre de esta suerte de relacionamiento del mundo árabe con la Unión Soviética se da ostensiblemente luego de la Guerra de los 6 días. Hay que retroceder un poquito, porque recuerda que cuando Israel hackea a todo el mundo árabe con Egipto a la cabeza en los tiempos de Nasser, ¿ah? Se va acrecentando una animadversión primero a Israel y segundo a su aliado estratégico que es Estados Unidos. Por eso es que surge el no alineamiento. Y Los el no países, alineamiento al que muchos critican, en realidad el no alineamiento fue una posición para atenuar la animadversión hacia Estados Unidos, también recreada desde las cuestas de Henry Kissinger. Es algo que no se menciona y mucho, pero hay que pero entenderlo así. los países no alineados no estaban dirigidos por Bueno, Tito lo de que te quiero decir, Yugoslavia. sí, pero los no alineados, a diferencia de los alineados estratégicamente, digamos, aprendieron a ser esos países que estaban con uno y con otro o sin uno y sin el otro. Empezaban a jugar al eclecticismo. Claro, pero la rapidez de Kissinger permite que conforme van pasando los años, él explicaba a los presidentes que tuvo en el camino, que ya no los asesoraba, pero que sí lo consultaban, que tenían que recuperar el espacio árabe. Por eso es que en 1979 se logra la alianza, el acuerdo de paz con Egipto, donde el propio presidente
Nagel Sadat da un discurso ante la Knesset, acuérdate, en Israel. Luego vienen los acercamientos a Jordania y progresivamente a otro país. Es decir, fue ganando progresivamente lo que para el presidente estadounidense era una enorme preocupación, perder los países árabes que tenían petróleo y que Henry Kissinger decía, de una u otra forma tenemos que empezar a recuperar. ¿Y qué era lo que le preocupaba a Henry Kissinger en esa segunda etapa, que ya va más a los 80, donde él ya no está en el poder, pero es muy influyente y venía desde su libro La diplomacia, y lo hemos visto en orden mundial, la necesidad de recuperar el espacio, y miraba pues esto que era inevitable observar, el choque, las discrepancias entre un mundo de Occidente clásico conocido por su capitalismo y la aparición luego del mundo islámico, ¿no es cierto? Con algunas visiones, digamos, de contradicción por el choque de civilizaciones que mucho le preocupaba a un Kissinger ya en su edad madura para entender y explicar. Y por esa razón, él a los presidentes siempre les decía, si nuestro apuntalamiento es a recursos, tenemos que voltear la mirada y acercarnos otra vez a los países árabes y empezar a ganarlos. Por eso que en los últimos años hemos visto cómo Estados Unidos fue recuperando algunos países árabes, por el tema del petróleo, y claro, la aparición ya de otros gigantes, el caso de China, la emersión de la India, evidentemente ya no le permitía a Estados Unidos ese control que tenía en los años 60 o 70, pero esa era la dinámica que Henry Kissinger siempre quiso inspirar. Para él, la única posibilidad para que Estados Unidos tuviera gravitación y control era acercarse a los países en los que tenía, por su desarrollo tecnológico, por su desarrollo económico, influencia en un siglo XX que empezaba a agonizar a Ahora, partir de los años 90. resumiendo, se podría decir que Kissinger en sus 5 décadas, no sé, son mucho más décadas de influencia directa en la política imperial de los Estados Unidos, es el gran arquitecto del Estados Unidos como imperio, es decir, del imperio que protege un mundo libre, pero que a la vez es anticomunista y absolutamente pragmático, ¿no es cierto? Y de alguna manera, Estados Unidos, con Kissinger, se convirtió en ese imperio que incluso se ha convertido en un mito y en una leyenda, ¿no es cierto? El día de hoy, eso ya no puede ser reproducido porque Estados Unidos ha perdido la ventaja económica que antes llevaba. El día de hoy tiene que compartir el poder económico, más allá que siga siendo El, el gran el, ejército del mundo, la Roma imperial en términos militares. Más allá de eso, el día de hoy el mundo ya no es unipolar, es multipolar por el tema económico. ¿Cuál sería tu reflexión sobre sí, Kissinger yo y el creo imperio? que eh, Henry Kissinger en sus últimos 10 o 15 años de vida ha sido consciente del declive de Estados Unidos, de ese mundo unipolar que él había construido, fortalecido, a compartir en un mundo unimultipolar para unos o sencillamente multipolar para los otros. ¿Y qué es lo que más le ha preocupado a Kissinger hasta el final de su vida, Víctor Andrés? Que Estados Unidos deje de ser hegemón, que Estados Unidos le pase lo que inexorablemente sucedió a través de la historia, o lo que le pasó a Gran Bretaña, Inglaterra, Gran Bretaña, que en el siglo XIX fue toda poderosa, la era victoriana, y con las dos guerras decae. Le preocupaba mucho que Estados Unidos pierda
ese ritmo conseguido, y por eso en su nuevo libro, en su último libro que lo escribe en 2016, El Nuevo Orden Mundial, eh, vemos a un Kissinger que es el partero de esa criatura que se llamó China, que se llama China, sus preocupaciones porque el pragmatismo de los Estados Unidos de América no quede de lado. Y esa fue el mayor legado de su realismo político. E invitaba en las reuniones que he tenido, por ejemplo, con el presidente Donald Trump en su momento, la necesidad de que Estados Unidos recobre su visión del realismo político, que para él Donald Trump lo estaba haciendo a la medida y que era un estado de necesidad que estoy persuadido se lleva a la tumba como preocupación de que pudiera producirse ese declive para algunos en la ciencia de las relaciones internacionales ¿Podrías, inexorable que le podría antes de pasar a Estados plantearte un Unidos? último tema sobre Kissinger, ¿podrías explicar un poco más la visión que tuvo Kissinger del gobierno de Trump y de la lógica diferente que le quiso imponer a las relaciones de imperio y república en Estados Unidos? Mira, yo creo que primero que como sabes, él era un adicto a los presidentes republicanos. O sea, como era el propio Richard Nixon. Por ahí comenzamos. Segundo, que fue un hombre que se forjó en una escuela del pragmatismo y el discurso de Donald Trump lo entendí y lo miraba así porque Donald Trump hablaba de proteccionismo, de la revitalización del destino manifiesto traído al siglo XXI. Para Kissinger eso era demasiado, eso era muy importante y no le importaba el carácter, esto que a Emilio Durkheim, que el francés que hablaba de los carismas, a él no le importaba, decía, no, la fortaleza en el discurso del jefe de Estado era fundamental para trasladar, para transmitir los valores de la fuerza de Estados Unidos de América. Y yo creo que eso fue, en verdad, Henry Kissinger, Ahora, cuando miraba que el presidente de turno era un presidente o los demócratas tiraban un poco más a la visión de los derechos humanos licuado, él inmediatamente salía al frente con sus textos, con sus documentos, recordando que los derechos humanos deben medirse conforme el interés general de los Estados Unidos. Fuerte, pero era así porque concebió el poder desde una visión realista y no desde el romanticismo histórico que había habido en algún momento, en esto que tú me preguntaste al comienzo, el progresismo que surgió en algunas universidades estadounidenses a mediados del siglo XX. ahora, finalmente me gustaría plantearte un tema. Kissinger también fue el promotor de muchas políticas del llamado progresismo en el nuevo orden mundial, ¿no? Eh, el control de la población, por ejemplo. El control de la población que nació como una teoría casi malthusiana, ¿no? Que ahora, que digamos, esta teoría de que el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de la población, iban a acabar los recursos, iba a poner al límite el planeta, que ahora, digamos, formarían parte más bien del discurso neomarxista, ¿no es cierto? Y fue el promotor del control de la natalidad que se ha vuelto contra Occidente. La prueba Sí, de ello es cómo Europa, otros sostienen que toda sociedad que se desarrolla, alcanza el desarrollo, generalmente la natalidad tiende a bajar dramáticamente, pero si tú miras Occidente como tal, miras Estados Unidos, miras Europa, miras América Latina, ¿no? La tasa de natalidad es una gran amenaza para la sociedad occidental. Y ves la migración islámica pujante que crea estados dentro de los estados nacionales democráticos de Occidente. Occidente tiene un problema. ¿Qué reflexión te merece estas críticas que se hace
sobre el progresismo, esta promoción de todas estas políticas progresistas que desarrolló Nixon, sobre este globalismo, e incluso sus más acérrimos detractores lo llaman el padre del aborto mundial. No, fíjate, ¿Ah? es verdad que cuando Henry Kissinger planteaba esta visión del control social, poblacional, lo hacía bajo el razonamiento de que en tanto siga habiendo un crecimiento, no solamente simétrico, sino geométrico, ya era una amenaza. Mira, la concepción de él era que era una amenaza. ¿Una amenaza para quién? Primero, para la propia población y segundo, hasta para Estados Unidos. Porque se producía un desequilibrio poblacional, la hambruna aumentaría y por tanto incluso el crecimiento poblacional era un elemento más que volcaba y hacía vulnerable los internos que llevaban a los conflictos, que siguieran avanzando los conflictos o se desataran conflictos en algunas partes del mundo. Yo creo que eh, yo amo, soy de los que defiende la vida a cualquier precio, pero también soy y caigo en la visión del realismo político porque así como defiendo la vida, soy de los primeros que dice que debe haber pena de muerte cuando te sales del contrato social y del sistema convencional. Creo que Kissinger buscaba eso y por esa razón el progresismo buscó solamente una vertiente para atacar a Henry Kissinger, que lo veían maléfico en esta visión de control de la natalidad, ¿ah? Y que seguramente en sectores de la propia iglesia, del progresivo de la iglesia, si le preguntáramos en estos momentos a su santidad, el Papa Francisco, mejor no, ni le preguntemos porque ya podríamos saber qué nos podría dar como respuesta, pero es que él lo hacía pensando en el resultado, también perspectiva, no solamente geopolítica, sino poblacional, las Bueno, hambrunas, las enfermedades, las epidemias, las pandemias, todo lo que pero significaba en digamos, detrimento de esas sociedades. ese es uno de los grandes temas pues, que el día de hoy atraviesa los debates occidentales, ¿no? La defensa de la vida, el tema del aborto. Bueno, todo eso también vino en esa época, ¿no? Esa es, digamos, Todo a vino. mi entender, esa es una de las sombras, una de las grandes preguntas que genera esta época. Porque Occidente el día de hoy, a mi entender, está desarmado, está desarmado. Occidente no solamente es una sociedad, quizá tiene que ver tiene una relación directa, ¿no? Es una sociedad que envejece, pero que a la vez pierde preponderancia económica, ¿no es cierto? Entonces, Sí, en yo cada- creo que América Latina, creo que nuestras sociedades, creo que nuestro espacio geopolítico eh, ha perdido mucho tiempo del que le tocaba en la historia para posesionarse internacionalmente, ¿ya? Y creo que hemos perdido espacio, tiempo, no sé, varias cosas al mismo tiempo. Y creo que nosotros deberíamos aprender a construir nuestro destino a partir de reglas claras con pragmatismo que no se ha visto, que no hay. Cuando uno tiene poder, decía Kissinger, tiene que ser eminentemente pragmático, porque el poder que tienes en la hora anterior, en la siguiente puedes ya no tenerlo. O sea, la de importancia acuerdo, de que el poder esté al alcance de todos como resultado por quienes tienen el de acuerdo. monopolio del poder. Y eso no se entendía y por eso fue vituperado y mal visto por algunos sectores, pero yo quisiera acabar con esto de Henry Kissinger, si me permite. Mira, él es de los que nos ha enseñado de que hay que dar el paso. No pensó en qué dirán. Él dio el paso para resultados concretos que llevó a Estados Unidos a su posicionamiento internacional, sin pensar en el qué dirán, sin
el cálculo de que cómo será mi vida después de que yo deje de ser secretario de Estado, pensando única y exclusivamente en lo que correspondía al rol que él tenía como secretario de Estado, como asesor de defensa, con el poder que en algún momento tuvo de enorme influencia para los Estados Unidos de América. Muy bien, muchas gracias, señor Rodríguez Macay, infinitamente agradecido por estas declaraciones y seguiremos conversando más sobre estos interesantes temas de la coyuntura mundial. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.